Mi nombre es Rocío Blanco y soy médica asociada de la sección de imágenes cardíacas del hospital. Y hoy me tocó hablarles acerca de la búsqueda de sustrato rítmico por resonancia cardíaca en pacientes con arritmia ventricular frecuente y ecocardiograma completamente normal. Ustedes saben que parte del estudio de estos pacientes con arritmia ventricular frecuente es, en principio, descartar la causa cardíaca estructural, y para eso realizamos al inicio un estudio con electrocardiograma, Holter, probablemente algún estudio por estrés para evocar isquemia, y en algunos casos seleccionados como parte de esta búsqueda de coronariopatía crónica, angiotomografía coronaria o coronariografía en función del pretest para enfermedad coronaria. Pero cuando todo esto es normal y el paciente aún así tiene una probabilidad alta de presentar estructuralidad cardíaca, está indicada la resonancia. ¿A qué llamamos con probabilidad alta? Básicamente estamos hablando de pacientes que han tenido eventos arrítmicos graves previamente, o episodios de taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, sobre todo cuando es polimórfica o cuando tiene bloqueo de rama derecha o de eje intermedio a superior, o cuando tienen también más de 40 años y son hombres. La probabilidad de que haya una enfermedad cardíaca subyacente es alta y está indicada la resonancia. Tal es así que parte del Registro Nacional Argentino de Resonancia Cardíaca, que fue publicado por el Consejo de Tomografía y Resonancia, vemos que es la segunda causa de solicitud de resonancia magnética después de la miocardiopatía hipertrófica. Es decir, que es un escenario clínico, la arritmia ventricular, que es muy útil que conozcamos todos los cardiólogos, porque probablemente nos toque ver a muchos pacientes en la práctica cotidiana con este tipo de problemas. Y cuando vemos cuál es el valor diagnóstico de la resonancia en este escenario, este es un trabajo que se publicó hace ya algunos años por el grupo del hospital, que habla del valor diagnóstico de la resonancia en pacientes con arritmia ventricular frecuente y hipocardia completamente normal, vemos que más del 50% de los pacientes tienen hallazgos patológicos en la resonancia, como causas más probables la miocardiopatía, la miocarditis, la no compactación, la disfunción ventricular izquierda mínima y los infartos de miocardio no diagnosticados por otras técnicas. Y este es un estudio que se publicó el año pasado por parte del grupo italiano y evaluaron, lo que vieron es algo bastante similar, analizaron algo así como 1000 pacientes que tenían arritmia ventricular frecuente y ecocardio normal, y vieron que casi el 50% de los pacientes tenían algún hallazgo patológico con cambio en la estrategia diagnóstica, terapéutica y pronóstica de estos pacientes. La mayor parte de ellos tenía secuelas de miocarditis, en una proporción bastante alta miocardiopatía arritmogénica. Recordemos que la cohorte italiana la miocardiopatía arritmogénica es muy prevalente, no así en la Argentina. Algunos pacientes tenían miocardiopatía dilatada, hipertrófica, e incluso también secuelas de infarto que no habían sido diagnosticadas por otros métodos. Es decir, que cuando hablamos qué hallazgos podemos tener en la resonancia, bueno, lo primero es entender que es probable que la resonancia sea normal, ¿sí? Hasta el 50% de los pacientes tienen una resonancia completamente normal, y eso va a depender un poco del pretest que tenga para encontrar hallazgos patológicos en la resonancia. Y para esto es muy importante seleccionar a los pacientes. Sabemos que los pacientes que tienen un electrocardiograma basal patológico, le hace T negativas, o más o menos en las derivaciones inferiores o laterales, o microvoltaje, probablemente tengan hallazgos patológicos en la resonancia, o aquellos pacientes que tengan extrasístoles con determinada morfología, sean polimórficas, o esa extrasístole sea con una morfología de rama derecha, con un eje intermedio superior, tiene una alta probabilidad también de encontrar hallazgos patológicos en la resonancia. Y de hecho el grupo italiano de Sorsi y Crescenti demostraron lo mismo en una cohorte de atletas que eran sometidos a resonancia cardíaca después de haberse sido evaluados por ecocardiograma y este resultó normal. Lo que vieron es que estos pacientes que tienen estas características en el electro, el 50% de estos pacientes tenía realce tardío-gadolinio que definía una patología específica. Así que miren qué importante es seleccionar bien a la muestra que vamos a estudiar. Como dijimos, también podemos encontrar secuelas de infarto, ¿sí? Recordemos que la resonancia es muy útil y precisa para definir la presencia de infarto, ¿sí? Y sobre todo definir la característica de viable o no de determinados segmentos. Podemos encontrar la presencia de miocarditis, y es muy útil la resonancia porque nos puede hablar de actividad de la enfermedad más allá de los síntomas, ¿sí? Hay secuencias particulares como las secuencias de T2 y T2 mapping que nos permiten evaluar actividad de la inflamación y por ende restringir o no determinadas conductas del paciente, fundamentalmente la actividad física. Podemos encontrar con miocardopatías hipertróficas que son a veces difíciles de evaluar por ecocardiograma porque hay zonas que son bastante ciegas para el eco, sobre todo el segmento anterior basal, los segmentos laterales y los segmentos apicales son a veces muy difíciles de evaluar por ecodoppler cardíaco. Y además la resonancia nos aporta el plus de que identifica parámetros de riesgo en esta miocardiopatía hipertrófica. Fundamentalmente la extensión del realce tardío-gadolinio es un parámetro de riesgo que se incorporó hace poco en las guías de práctica, y la presencia de aneurisma apical, que muchas veces también es difícil de ser evaluado por ecocardio.
Y por asociación podemos encontrar cosas como la miocardopatía ritmogénica, que la verdad es que en Argentina no es muy prevalente. En general, la miocardopatía ritmogénica, muy asociada a arritmia, suele tener algunos hallazgos bastante patológicos en el ecocardiograma, y las variantes izquierdas son las más importantes a ser analizadas por resonancia, porque sabemos que las variantes izquierdas son pacientes que probablemente no tengan trastornos de la motilidad regional y tampoco mucha disfunción, a lo sumo un deterioro leve, y sin embargo son pacientes que tienen un extenso realce tardío de godolinio, y en este escenario, cuando uno sospecha miocardopatía ritmogénica fenotipo izquierdo, es importantísimo realizar una resonancia, porque es prácticamente el único método diagnóstico no invasivo, más allá del test genético, como para poder hacerlo. Obviamente, nuestro país es endémico para Chagas, y sabemos que la miocardopatía chagásica, incluso antes de la disfunción ventricular significativa, se asocia frecuentemente a arritmias, y la resonancia es muy útil, como dijimos anteriormente, para evaluar la región de la punta y para evaluar el segmento ínfero-lateral. Incluso cuando todavía no se ha formado el aneurisma, podemos ver este paciente que se presenta con taquicardia ventricular sostenida, y lo que tiene es realce tardío de gadolinio a nivel apical, y sin embargo, cuando vemos las imágenes en cine, no tiene ningún aneurisma. Es decir, el paciente tiene un aneurisma en formación, es muy difícil de ser evaluado obviamente por ecocardiograma, y ya tiene arritmia, con lo cual la resonancia en este escenario es muy, muy útil. Obviamente, por especificidad de asociación, la sarcoidosis es una patología que prácticamente puede ser diagnosticada de muy pocas maneras. Necesitamos un método de imagen como el PET o la resonancia para poder hacerlo. Y por otro lado, porque cada vez conocemos más, el prolapso de la válvula mitral y la disfunción del anillo mitral es otro de los hallazgos que podemos tener en resonancia y sobre los cuales me voy a focalizar ahora. Cuando uno ve cuál es la contribución relativa del prolapso a la muerte súbita, vemos que la realidad es que el prolapso tiene una incidencia baja de muerte súbita, pero es bastante mayor a la población general, ¿sí? Si miramos el gráfico de la izquierda, vemos que la población general tiene un riesgo aproximado de ser menor al 0,1% al año. El prolapso de válvula mitral casi 0,3 a 0,4, dependiendo de qué tipo de prolapso estemos hablando, y obviamente la miocardopatía ritmogénica en promedio un 2% anual, dependiendo del grupo de riesgo también. Sin embargo, cuando miramos el número total de eventos por una cuestión de prevalencia, el prolapso de válvula mitral contribuye de igual manera que la miocardopatía ritmogénica a la muerte súbita. Con lo cual es importante reestratificar el subgrupo de riesgo dentro del prolapso de válvula mitral que tiene mayor riesgo de muerte súbita, ¿sí? Sobre todo porque cuando uno mira esto, la verdad es que comparado con la población general, son pacientes que tienen un riesgo muy aumentado, 3 veces mayor a la población general de presentar eventos arrítmicos graves, ¿sí? Y básicamente esto está vinculado con alteraciones estructurales que se producen vinculados al prolapso, por un lado, fundamentalmente la presencia de dilatación del anillo mitral, como consecuencia, no como una causa del prolapso, la elongación de las válvulas mitrales, la presencia de disfunción del anillo mitral, ¿sí? De hipermovilidad del anillo, o de prolapso bivalvar, todo eso se asocia a arritmia. Y en general esto tiene un sustrato ventricular, que es la presencia de fibrosis a nivel infralateral y de los músculos capilares. Este es un estudio muy interesante que se publicó el año pasado, que habla acerca de la fusión de PET y resonancia para evaluar desde el punto de vista fisiopatológico a qué pasa con los pacientes con prolapso y con disfunción del anillo mitral. Estos pacientes eran creo que 20 pacientes aproximadamente, todos con prolapso de válvula mitral, insuficiencias mitrales significativas, y lo que vio es que había una perfecta correlación entre las imágenes de realce tardío de gadolinio, que son las imágenes por resonancia que evalúan la presencia de fibrosis, y por otro lado las imágenes de captación en el PET. El PET ustedes saben que evalúa actividad metabólica, y básicamente en este escenario es un subrogante de inflamación o isquemia, con lo cual en principio se cree que la fibrosis vinculada al prolapso de válvula mitral es una fibrosis que está vinculada necesariamente con la presencia de inflamación e isquemia, asociado a las alteraciones en la función y en la forma que genera el prolapso sobre el anillo mitral y sobre el músculo cardíaco. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene que mirar el grupo de prolapso de válvula mitral, como dijimos anteriormente, es un grupo sumamente prevalente en la población general, pero sin embargo hay subgrupos de mayor riesgo. Y la verdad es que se identifican banderas rojas dentro de lo que son estos pacientes. Las banderas rojas están vinculadas fundamentalmente a la presencia del sexo femenino, a las anomalías de repolarización en el electro de reposo, a la presencia de arritmia ventricular, sobre todo con morfología de rama derecha y polimórfica, a la presencia de disyunción del anillo mitral, como dijimos anteriormente. La disyunción del anillo mitral es una separación, un gap entre la inserción auricular y ventricular de la válvula, la presencia de curling sistólico, que no es nada más ni nada menos que la dislocación brusca del anillo mitral, que es lo que nosotros podemos ocultar con el estetoscopio como clic mesosistólico. Y por otro lado, la presencia de realce tardío gadolinio a nivel de los papilares, a nivel infralateral, y la presencia de insuficiencia mitral significativa con el remodelado ventricular que esto conlleva.
Tres de estas características, el MAD, el curling y el realce, son características que son altamente evaluables o evaluables de forma más precisa por la resonancia que por otros métodos, con lo cual la resonancia en este escenario tiene un rol muy importante para reestratificar a los pacientes con prolapso de válvula mitral. Y ya hablando de MAD, que más o menos les expliqué de qué se trata, es justamente, si miran la imagen superior, es esta separación entre la inserción muscular y la inserción auricular de la válvula mitral. Este estudio es un estudio muy interesante que evaluó 900 pacientes, todos con arritmia ventricular y presencia de MAD. El 90 de ellos tenían prolapso válvula mitral asociada, pero había 26 pacientes de ellos que no tenían prolapso asociado, y lo que vieron es que cuando uno analizaba los distintos grupos, la verdad que no había diferencias significativas en la presencia de arritmia en pacientes con y sin prolapso. Todos ellos tenían MAD. Lo que sí tenían de diferente los que tenían mayor arritmia que otros, era básicamente la presencia de realce tardío gadolinio, tendencia a menor fracción de eyección y la edad y el sexo masculino. Con lo cual, cuando uno tiene que hablar de cómo estudiar a estos pacientes, primero entender que la morfología de los extrasístoles importa y mucho para establecer la probabilidad pretest de encontrar algún hallazgo patológico en la resonancia. Por otro lado, entender que el 50% de los pacientes que tienen arritmia ventricular frecuente y ecocardiograma completamente normal van a tener probablemente una resonancia con hallazgos patológicos. Es decir, que la resonancia es útil no solo para diagnosticar a estos pacientes, sino también para reestratificar pacientes con distintas patologías. Hablamos del caso de la miocardiopatía hipertrófica y hablamos del caso de la presencia de prolapso de válvula mitral o MAD asociada. Por otro lado, es necesario entonces identificar a estos pacientes con prolapso de válvula mitral, como vimos anteriormente, hay signos de alerta o banderas rojas que uno tiene que tener en cuenta porque son los pacientes que muy probablemente tengan eventos arrítmicos graves. Y por otro lado, entender que el MAD tiene un riesgo muy elevado de arritmias y que este riesgo es el independiente de la presencia o no de prolapso. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias.